se dividió en esas dos casas y como las 10 tribus se asimilaron prácticamente y fueron esparcidas por toda la tierra, como dice la Escritura, para ellos Israel nada más sobrevivió a través de ellos. Judá, exacto. Entonces ahora se tiene que hacer como nosotros digamos. Y si no lo hace como nosotros decimos, entonces tú no eres Israel. Y eso es un gran error. Y eso es desconocer la promesa que Dios dice en Génesis, que Judá iba a llevar el cetro, pero hasta que viniera el Mesías. Por eso nuestra comunidad se llama Shiloh. Shiloh es el nombre del Mesías en Génesis 49:10. Dice, no se apartará el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, y a él se congregarán los pueblos. Y Shiloh es el Mesías. Esa hipótesis que comentaste de que la mayoría, ese error que llevó a la mayoría a querer ser Judá, Ajá. es un error, o sea, eso lleva a un error teológico de grandes proporciones que llevó a la mayoría de las personas que nosotros conocimos aquí en Barranquilla, que todos querían ser judíos, todos se cambiaron los nombres. Claro. Y hoy a la hora, la verdad, no son nada porque ni siquiera los judíos los aceptan. Así es. En un limbo. Así es. Y eso es correcto. Y eso, mira que el error teológico, el horror teológico es tan grande que lleva a desmembrar el cuerpo de Cristo. Claro, total. Porque siempre hemos hablado de que la iglesia de Cristo de Israel es un pueblo. Y al existir, al estar conformado ese pueblo por 12 tribus y querer meter a todos en una sola, claro. Estoy desmembrando todo el cuerpo. Es como si agarrara a uno, le quito los brazos, las piernas y dejo la cabeza, que vendría siendo Judá. Claro. Ajá, ¿y de qué te sirve si el resto del cuerpo no está presente? Correcto. Eso es gravísimo. Tanto así que el mismo judaísmo cometió ese horror teológico. Porque mira, ¿te acuerdas que el rabino Moshe Yosef Kuniokowski tenía esa teoría? Así es. De una teoría muy antigua que ya en el siglo I se discutía entre los ancianos de Israel que si las 12 tribus, si las 10 tribus volverían nuevamente a ser restauradas. Claro. Y uno decía que sí, otro decía que no. Rabbi Akiva decía que no, ya la oscuridad los cubrió. Pero Rabbi Eliezer decía, bueno, pero así de la oscuridad viene la luz, también les va a amanecer. Y él que finalmente tuvo la razón, Rabbi Eliezer. Y entonces era que el error es tan profundo que entonces tendríamos que decir, si incluimos solamente a todo el mundo según la hipótesis judía, y de estos judíos mesiánicos que quieren ser más judíos que los judíos, metemos a todos en Judá. Entonces lo que Pablo habla en Gálatas, cuando dice que él y Pedro junto con los otros apóstoles se dieron la mano en señal de compañerismo, y dice, Pedro, tú ve a los de la circuncisión y yo voy a las naciones, a los gentiles. Entonces Pablo se queda por fuera junto con el resto de las naciones, y solo Pedro y todos los que él alcance a meter llegan a ser salvos porque quedan en Judá. Claro, así es. Entonces no se trata definitivamente, como decía al principio, de convertirse al judaísmo ni observar las prácticas judías. En eso nosotros como congregación tenemos discrecionalidad. Nos estamos obligados y deudores somos a la Torá, a Dios. Amén. ¿De acuerdo? Amén. A las palabras de nuestro Señor Yehoshua Mashiach. Respecto de la tradición o los valores culturales judíos, a discrecionalidad los admitimos. Los tomamos, los abrazamos sin ninguna exigencia. Es por eso que usamos kippah. La kippah no aparece como mandamiento en la Biblia. No es mandamiento de Dios. Así que aquí no obligamos a nadie a usar kippah. El que la quiere usar, la usa. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo nos cuidamos como congregación de irnos al campo contrario, de irnos entonces a volvernos antijudíos o antisemitas. No, que es lo que pasó en las iglesias cristianas. Entonces la iglesia cristiana, no, si tú vienes de Judá te tienes que volver cristiano. Tienes ya, no guardes Torá, tienes que comer cerdo, vamos, te veo, ¿verdad? ¿Cierto? Come, para ver si en verdad eres creyente en Jesús. Y eso era lo que hacía la Inquisición. La Inquisición dijo eso, bueno, si en verdad ya crees en Jesús, entonces come camarones, a ver.
para ti que ser. ¿Verdad? Cómela. Entonces, ese fue el otro extremo. Si el judaísmo hizo esto en un momento, el catolicismo y la reforma también hicieron lo propio. Entonces, nunca respetaron la identidad cultural de quien venía de Judá. Le exigían, no, ya, aquí no entres con talit. Me haces el favor. Querían ser mutuamente. No, aquí no se celebra Shabbat. Lo que pasa es que ambos se dividieron prácticamente. Ellos son los mayores responsables de la división de la iglesia hoy en día. Correcto. Porque entonces ya vimos en Gálatas todos los problemas que causó también la circuncisión. Ya, claro. Bueno, para ser salvo tienen que circuncidar. Claro. Entonces tienen que, o sea, es decir, en pocas palabras, tienen que ser judá. Tienes que volverte judío. Claro. Que eso es lo que el apóstol Pablo y Hechos 15 aclaró, y por eso empecé por ahí. Y yo no. Esta es la norma para todos los que van a venir de entre las naciones que no son judíos. Van a estudiar directamente a Moisés y se van a apartar de esos 3 delitos inicialmente. Que aprendan Torah y punto. Si quieren aprender más de nuestra cultura como pueblo judío, bueno, es otra cosa. Pero Torah es lo que tienen que aprender aquí. Y eso es lo que nosotros hacemos como comunidad. Aquí no estamos enseñando cosas que no aparezcan en la Escritura. Y si traemos algún comentario de afuera es para reforzar lo que dice la Escritura, no para hablar de judaísmo ni nada de eso. Pero no, y hay que tener en cuenta que uno piensa que el judaísmo es monolítico, que solamente tiene una tradición y una costumbre. Claro. Y dentro de ellos mismos tienen diversas tradiciones, inclusive, por ejemplo, si tú miras a los sefardí de España, no todos los sefardíes creen lo mismo, sino que hay un grupito de estos. Eso, hay tendencias y todo, como los partidos políticos. Fíjense, y lo dije hace poco en una clase de las que dijo esa que el Señor me ha permitido dar. En Jerusalén vi una foto por ahí en Facebook gigante, un cartel como el tamaño más grande de esta pared, donde dice: viva para siempre nuestro rey Mashiach, y está el rabino de Lubavitch. Y ya está muerto. Está muerto. Y que está muerto. Y lo llaman Mashiach. Y hoy a los hasídicos de Chabad no los han declarado herejes por eso. Ni los, ya tú no eres judío. No. Pero vaya usted y ponga un afiche de Jesús y diga lo mismo para que vea. Y ellos sí reconocen el poder de Jesucristo, lo que él hizo. Para que se den cuenta que la cosa es espiritual. Entonces, como Lubavitch maneja diamantes, maneja acciones, maneja bancos, New York es Chabad prácticamente. Entonces, no, eso no los toques. Ni se te ocurre decirle que no son judíos. Ni se te ocurre decirle herejes. Pero va un latinoamericano, predica a Jesús allá, dale con el fuete y échalo de aquí que no venga. ¿Cierto? Porque todo es como la moral del dinero, la moral del poder. Yo te aseguro que si hubiera un mesiánico dueño de algún banco en el mundo o algo que dijera que es mesiánico, no, si es judío, ¿verdad? Claro, pero entonces eso es lo que está definiendo prácticamente quién es hereje y quién no es hereje, el dinero. ¿Ya? Entonces fíjense, vamos a seguir leyendo acá, esto está muy chévere. Entonces dice en el 12, mire cómo empieza el 12 y dice: me rodearon con palabras aduladoras. ¿Quiénes? Efraín, las 10 tribus. Efraín me vino a querer como que endulzar. Dios, bueno, no mires el pecado, somos pecadores, pero mira esto, ¿verdad? Sí, mira esto. Y ¿con qué? Engaño. Con engaño. La palabra mirmá que aparece allí es el amor fingido específicamente. Amor fingido. ¿Quién? La casa de Israel. Aquí volvemos a ver. Piensen ustedes, estas 10 tribus estaban haciendo su lobby con Dios. Sí, Dios, aquí tenemos otras fiestas, otros sacerdocios, pero nosotros te tememos a ti, ¿verdad? Entonces dice, no, eso es pura adoración. A mí no me interesa qué es lo que tú hayas hecho para mí o por mí, sino lo que yo digo que tú ¿Cómo se tienes. llama ahora que hacen luz social? No, ¿cómo es que se llama?
que los cantantes y ahora... Las relaciones públicas. No, que hacen fundaciones. Fundaciones. Entonces, como que ayudando a Dios. Sí, sí. Fíjate la fundación. Claro, mira esta obra. Yo voy a África. Claro. Ay, mira cuánto. Pero sí, eso puede pasar por alto. Claro. Sin pecado. ¿Y qué dice el verso siguiente? Y Judá, Judá aún gobierna con Dios y es fiel. Con los santos. vean. ¿Cómo? Y Judá todavía gobierna con Dios y con los santos es fiel. Todavía en este momento histórico el pueblo de Judá y Benjamín estaban bien. Eri, pero aquí ¿Ya? dice que Judá todavía anda lejos de Dios. No, Está mal. todavía gobierna, sí. Está mal. Bien mal. ¿Todavía qué? Gobierna. Gobierna con Dios. Ahí dice también gobierno. Sí, porque es paralelo con la palabra fiel. ¿De acuerdo? Y dice, y es fiel. Y es fiel con los santos. Porque no mencionan tanto a Benjamín. Porque Benjamín era una tribu chiquitica. Pero ven, Benjamín era como un Cambia, dice frijol. Judá todavía anda lejos de Dios y del Sí. santo que es Benjamín fiel. era chiquitico así, ¿verdad? Y Judá. Y Judá era gigante. Benjamín era chiquitico. ¿Por qué fue la tribu de Benjamín chiquita? Ahí está la razón en la Biblia. La tribu de Benjamín llegó a ser una de las más perversas en la antigüedad. Tanto así que Dios, o sea que casi desaparece esa tribu. Hicieron una maldad tan grande que a la empleada de un israelita, de un benjaminita, la violaron, dice ahí, desde la mañana hasta la tarde. Todos los que pasaban por ahí. Y vino este siervo de Israel y la descuartizó. Y regó un pedazo del cuerpo de esa muchacha en cada una de las tribus de Israel. Y digo, miren lo que está pasando en Benjamín, para que sepan lo malo que están acá. Entonces las 11 tribus en ese entonces estaban juntas y las 11 tribus hicieron un decreto y dijeron, ninguna varón de Israel va a dar que su hija se case con esta gente, porque lo vamos a destruir a todos. Y efectivamente se reunieron en Mitzpah las 11 tribus y atacaron a la tribu de Benjamín. Tanto así que llegaron al punto y se frenaron y dijeron, bueno, ¿por qué va a desaparecer una de las 12 tribus de Israel? Entonces, ¿qué hacemos? Ya hicimos un juramento de que ninguno se va a casar ni va a dar la hija a esos tipos tan malos, esa simiente de impíos. Pero ¿qué hacemos? Porque si no hacemos algo, esa tribu desaparece. ¿Por qué va a desaparecer una tribu de Israel? Fíjense, es una pregunta histórica y definitiva. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, la única solución es una sola. No podemos abrogar el juramento que ya hicimos. Lo que nos vamos a hacer son los, como dicen aquí en la costa, los orejas sordas. Vamos a hacer una fiesta y vamos a dejar que los benjaminitas se roben algunas de las muchachas y se las lleven. Esa es la única. Efectivamente, entonces hicieron una fiesta y llevaron a las muchachas de las otras tribus de Israel a que danzaran, hicieran un show y todo eso. Y entonces los varones de Efraín estaban escondidos y apenas vieron la oportunidad entraron y se robaron a las muchachas y se las llevaron. Y entonces cuando los papás iban a protestar, los jefes de las 11 tribus dijeron, deja así, deja así. Y así fue que pudo sobrevivir la tribu de Benjamín. Y ya cuando se repartió la tierra y todo, quedó así de chiquita. Fue de las más pequeñas de las tribus de Israel. Pero se asimiló con Judá. Y hasta el día de hoy, pues sigue siendo Judá, pero es un Judá compuesto. De todas maneras, aquí también cabe decir, hubo gente que emigró. No quiere decir de que todo el 100% de la población de las 10 tribus era mala. De aquí habían levitas, habían muy esporádicos. Emigró gente que dijo, no, pero ¿cómo así? Si acá es donde está el templo del Dios verdadero, no, vamos para allá. Y hubo una emigración de acá hacia acá. Entonces, por eso en el Nuevo Testamento vemos que Ana era de la tribu de Asher, ¿verdad? El otro era la tribu de Leví, de las hijas de Aarón. Había una minoría tribal, pluritribal aquí, pero
que se entendía muy bien con los judíos porque estaban en la misma tónica, observaban la misma Torá, observaban las mismas cosas. No estuvieron de acuerdo con el gobierno. No estuvieron de acuerdo con el gobierno de las 10 tribus de Israel. Muy bien, vamos a seguir. Dice el 2, Efraín, o sea, las 10 tribus del norte, pastorea el viento. Imagínense ustedes. Y persigue en el 12.2. Ah, bueno, 12.1 allá, es que acá está corrido. Dice, Efraín pastorea el viento y persigue al viento solano todo el día, va detrás de la nada. Mentira y destrucción multiplica. Y el pacto con Asiria ha celebrado y el aceite a Egipto será traído. Piensen ustedes. ¿Por qué? Porque más adelante, cuando el imperio asirio iba a invadir el norte de Israel, estos reyes mandaron emisarios por acá a Egipto, porque aquí queda Egipto. Aquí queda Egipto, entonces por el mar vinieron a pedir ayuda aquí. Egipto, ayúdanos que nos van a invadir los asirios, pero nada, Egipto no pudo hacer nada, eso era decreto divino. Entonces viene ahora el 3, bueno, el 2 allá dice. De todas maneras, hay un pleito de Adonai con Judá. Y aquí viene entonces, le mando un mensaje, tranquilo que tú tienes lo tuyo y ahorita hablamos. Dice, a visitar sobre Jacob, mira, la casa de Jacob, reino del sur, Judá, está hablando de 2 tribus, la casa de David, donde estaba el templo. Dice, para visitar contra Jacob conforme a sus caminos y a devolverle conforme a sus obras. Efectivamente, voy a borrarlo acá, si ya habíamos dicho que el imperio asirio invadió a las 10 tribus en el año 722, antes de la primera venida del Mesías, la casa de Judá o de Jacob fue invadida definitivamente en el 586, antes de la primera venida del Mesías. A estos los invaden los babilonios y a estos los invaden los asirios. Entonces, Babilonia empezó como tal la invasión en el 605, pero en el 586 fue cuando definitivamente se llevó al pueblo cautivo a Babilonia. ¿De acuerdo? Entonces Dios le mandó a decir, tranquilo que ahorita viene la invasión tuya. No te alejes mucho. Entonces mire, aquí comienza un cambio en el discurso. Aquí comienza un giro ya que trasciende a lo histórico. Digamos que lo histórico llegó hasta allí, hasta esa sentencia. Pero ahora Dios comienza a hacer un juego de palabras, porque como está hablando de la casa de Jacob, entonces Dios dice, en el vientre Jacob Acab a su hermano. En el vientre de Jacob suplantó o agarró por el tobillo o el talón a su hermano. Y en su fuerza, ¿qué? Luchó con Dios. No, ahí vamos a empezar. Venció al ángel. Nada, vamos a ver. Vamos a ver. Ahí tenemos que estudiar para entender ese pasaje. Ese pasaje es un poco difícil, pero vamos a tratar de abordarlo en la media horita que nos queda. Para entender ese pasaje hay que ir a Génesis. Vamos a ir a Génesis, a la parashá, Génesis 32. Vamos a ver qué fue lo que pasó allá. Ahí está regresando en ese relato, en 32, versículo 23. Vamos a leer. Aquí es donde empieza lo que el profeta está diciendo allá. Fíjense que desde que esto pasó en Génesis hasta cuando el profeta está hablando, han pasado aproximadamente 1000 años entre lo que dice Génesis y lo que está diciendo el profeta. Han pasado alrededor de 1000 años. Y fíjense cómo el profeta lo trae a la memoria. Dice, te voy a recordar qué fue lo que pasó allá, un evento que de pronto ni tú te acuerdas.
Entonces dice, y se levantó en la noche él y tomó a sus 2 mujeres y a sus 2 siervas, está hablando de Jacob, y a sus 11 hijos, y atravesó el vado de Jaboc, y los tomó y los atravesó, le hizo atravesar el torrente y los hizo pasar con todo lo que tenía. Entonces dice el 25, y quedó Jacob él solo, y se revolcó un hombre con él hasta subir la aurora, es decir, peleó. Revolcó quiere decir que dieron vuelta en el polvo. Dice literalmente así, se revolcó. Un hombre con él hasta subir la aurora. Es decir, hasta cuando los primeros rayos de la mañana. Y vio, ¿quién vio? Que no podía, es decir, esta entidad, este hombre extraño que no tiene identidad, que no podía, y tocó con su palma el muslo de él, y le tocó el muslo a Jacob cuando se revolcaba con él. Estaban peleando y como no podía contra Jacob, vino y le prensó aquí el muslo y le desencajó el nervio ciático. Es lo que dice literalmente. Entonces dice, y dijo, envíame, o sea, déjame ir, le decía esta entidad, porque subió la aurora. Y dijo, no te enviaré si no me bendices. Y dijo, ¿cuál es tu nombre? Y dijo, Jacob. Y dijo, no Jacob será dicho más tu nombre, sino Israel. Porque ¿qué? Has luchado con Dios y con los hombres. Bueno, ahí va. Vamos a, ya puedo borrar aquí, ¿verdad? Sí, ya ese mapa nos quedó grabado. Muy bien. Un poquito de historia resumida. Muy bien. Entonces ahí hay unos juegos de palabras interesantes. La palabra príncipe en hebreo es Sar. Por eso Sara es princesa, Sará. Sar es príncipe y Sará es princesa. Sará. No dice acá Sara, pero en realidad es Sará. Sar, Sará. La palabra principado que aparece en Isaías capítulo 9, cuando dice, y estará el principado sobre su hombro, se dice Misra.